Muy buenos días, estimados estudiantes de sexto y secundaria. Vamos a continuar con lo que estamos avanzando en lo que es la parte de la geopolítica. Lo más importante de que recordar hacer una retrospectiva de lo que estamos avanzando, ¿no? La primera parte es lo que es el concepto de geopolítica. Como lo hemos dicho, la geopolítica es una disciplina eh, que estudia las influencias del aspecto geográfico en el Estado y en la política. Como hemos visto en la anterior clase, hay autores como Rudolf Kechlin, que es el padre de la geopolítica, que él es el que habla el término de geopolítica, o Karl Haushofer, que nos habla sobre el espacio. También hemos visto que hay escuelas geopolíticas muy importantes en el mundo, como la escuela geopolítica alemana, la inglesa, la rusa y la de los Estados Unidos, las más importantes. Ahora, en el capítulo que ahora nos toca ver, es lo que es la parte de la geopolítica en nuestro país. La geopolítica en Bolivia. Vamos a plantearnos si Bolivia realmente tiene una geopolítica ya más planteada en lo que es lo nuestro. Y como vemos en el cuadro, vamos a partir de la fundación de Bolivia. Como todos sabemos, Bolivia fue fundada el 6 de agosto de 1825, pero más antes tenemos algunos antecedentes como las rebeliones criollas 1809, Chuquisaca, Jaime Sudáñez. Tenemos también la de La Paz, el 16 de julio de 1809 también, con Pedro Domingo Morillo. También sabemos que el 6 de agosto se funda nuestro país, en 1825, con el nombre de la República de Bolívar. Después viene lo que es la República de Bolivia, a nombre a un autor que es un representante de la Intendencia Potosina, Martín, que dice que nos habla sobre de que esta si de Rómulo viene Roma, de Bolívar viene Bolivia. Es por eso que de ahí parte nuestra fundación, pero también tenemos una posición geopolítica. La posición geopolítica que tenemos Bolivia, nuestro estado, en el contexto de Sudamérica es el corazón, es el centro mismo de Sudamérica. Es un enlace entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Puede ser una vía de comunicación, es una vía estratégica, es decir, podemos ser, como dicen los geopolíticos ingleses, el headland, el corazón del mundo en Sudamérica. Podemos ser un corazón en el aspecto de comunicaciones, en el aspecto de ampliar nuestros conocimientos. Pasamos al siguiente punto, que es la estructura geofísica. Cuando hablamos de la estructura geofísica, estamos hablando de lo físico que tenemos, es decir, la cordillera occidental, la cordillera oriental, ya las dos cordilleras que nos ayudan en sí, en el aspecto del aspecto físico, que las montañas son muy importantes, ¿ya?, en el aspecto físico para nuestro estado. Pero aparte de la orografía, también tenemos la hidrografía. Sabemos que tenemos tres cuencas, la cuenca hidrográfica, tenemos las tres cuencas, la cuenca del norte, la central y del sur. La cuenca del norte, que es la cuenca amazónica, la cuenca central o platense, y la cuenca del sur o de la Plata, con ríos, con lagos, con salares, los afluentes, que son muy importantes para nuestro estado. También tenemos lo que es la estructura demográfica. ¿De qué nos habla la estructura demográfica? De la gente, de nosotros. Nosotros, como personas, ¿cómo estamos allí en esa geopolítica demográfica? En 1825 nos habla de 300.000 personas. Escuchen esto: 300.000 personas son los habitantes de la República de Bolívar, la nueva república, la república que está naciendo. Ahora, en el transcurso desde 1825 hasta ahora 2020, tenemos ¿cuántas? Tenemos 11 millones de habitantes aproximadamente. Pero este aspecto muy importante, en la geopolítica, lamentablemente nuestro estado está en un debacle demográfico. ¿Por qué? Somos mucho territorio para tanta cantidad de gente. Es decir, que somos muchos kilómetros cuadrados para la cantidad de gente que tenemos. Miren, 1825, 2.363.769 kilómetros cuadrados teníamos de extensión territorial, pero éramos 300.000 personas, entonces no podíamos cubrir lo que es la parte de nuestra demografía. Ahora, 2020,
1.098.581 kilómetros cuadrados de extensión territorial tiene Bolivia en estos momentos. Y somos 11 millones de habitantes. También tenemos esa debacle, lamentablemente demográfica. Somos mucho territorio para muy poca, mucho territorio para pocos habitantes que estamos en nuestro territorio. Vamos a pasar a lo que es la segunda parte de nuestra exposición, donde hablamos sobre lo que es el Estado en la geopolítica. El Estado y la geopolítica. ¿Ya? El Estado y la geopolítica. Partamos siempre de qué. ¿De qué es el Estado? El Estado es un organismo jurídico, político de una sociedad. Es lo que nos pone, el Estado nos pone un círculo donde nos controla, nos vigila, es decir, es el ente matriz de la forma jurídica y política del control del Estado ante los habitantes de una sociedad. Tiene elementos constitutivos, lo hemos visto. Jóvenes, lo hemos visto primero, elementos constitutivos en el Estado, como son territorio, población y poder público, en cívica. Pero ahora miren esto. También lo hemos visto en el aspecto natural, en el aspecto cultural. Pero ahora miren cómo aquí nos habla sobre los elementos constitutivos según tiene tres aspectos: territorio, población y la soberanía. El territorio, como vemos ahí en la pizarra, el territorio es la superficie en kilómetros cuadrados, es todo lo que tenemos en la parte del suelo, subsuelo, el espacio aéreo, es decir, los 1.098.581 kilómetros cuadrados que tiene Bolivia en nuestro territorio. Población, el conjunto de personas que conforman un Estado. 11 millones de habitantes aproximadamente en nuestro Estado. Y tenemos lo que es la parte de soberanía. La soberanía es lo que decide nosotros, en el pueblo. La soberanía decide del pueblo. La Constitución Política del Estado lo dice. La soberanía reside en el pueblo. Es decir, que el poder de decisión está en nosotros. Territorio, población y soberanía son los elementos constitutivos del Estado en la geopolítica. Tenemos la estructura del Estado. Tenemos una estructura del Estado que nos habla sobre 4 aspectos muy importantes. Estamos hablando de geopolítica. El núcleo vital o Herland, dice, núcleo vital o Herland. Herland quiere decir el corazón del mundo. Eso ya lo hemos visto en lo que los que han hecho el trabajo sobre lo que es la geopolítica inglesa. Ellos hablaban que Inglaterra era el Herland, es decir, el corazón del mundo, de ahí podían dominar al mundo. Es por eso que aquí también en Bolivia tenemos lo que es el Herland. El Herland lo está hablando el corazón de Bolivia, te está diciendo que no es el aspecto donde están el poder, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, sino al contrario te dice que el núcleo de todo esto, donde está la población, donde está la parte económica, donde están los militares, la parte de las embajadas. Y en Bolivia, ese aspecto lo tenemos en lo que es el eje central. El eje troncal de Bolivia, el corazón de Bolivia son los 3 departamentos, es decir, tenemos a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde está el eje económico, donde está la parte de los militares, donde está la parte de las embajadas, los consulados, es decir, el corazón donde van a nacer nuestro país es el eje central, es decir, el departamento de La Paz, repito, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ese es nuestro Herland en Bolivia. El corazón de Bolivia es el eje central de los 3 departamentos en crecimiento en Bolivia. Nos habla sobre las fronteras. Sabemos que el concepto básico de fronteras, dice, es el espacio geográfico. El espacio geográfico que divide un estado del otro estado. Es decir, que las fronteras son muy importantes para la estructura del Estado. Tenemos que cuidar esas fronteras que tenemos alrededor. Hay diferentes países que están
limitan con nuestro país, y esos países tienen esa geopolítica de aumentar su expansión, es decir, cómo se crece en ese aspecto de las fronteras. La idea de las fronteras es muy importante para la geopolítica, pero muy importante. No confundir las fronteras con los límites. Como ya te les decía, las fronteras son los espacios geográficos que dividen un estado al otro. Los límites son las líneas geográficas, esas líneas, imaginarias que dividen un estado al otro. Es decir, que esos límites y las fronteras son muy importantes. Y lo vamos a ver en otro capítulo en más extensión, cuál es la diferencia entre un límite y una frontera. Después tenemos lo que es el espacio de crecimiento o hinterland o espacio de crecimiento. El espacio de crecimiento de un estado. El hinterland, hay espacios, territorios geográficos que tienden a crecer. En Bolivia también lo tenemos. El hinterland en Bolivia es lo que son el departamento de Beni, Pando, es la Amazonía. Lamentablemente, para los que vivimos en el occidente, la parte importante es la Amazonía. Desde ahí se crece. De ahí dice, va a venir el crecimiento en nuestro estado. Y ahí tenemos 1952, 1971, Hugo Banzer Suárez cuando hace el plan Bohan, cuando hace un estudio. Bohan viene del extranjero, hace un estudio a todo lo que es Bolivia, y él plantea, ¿qué plantea? Que el crecimiento de nuestro país, el crecimiento del país, lamentablemente no está el crecimiento de Bolivia en el occidente, en La Paz o Potosí, sino el crecimiento está en el oriente, en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz. Es por eso que ahí se da más impulso económico en esos tiempos, en los años 70, 80, para que crezca esos departamentos. Y ya tenemos, ¿no?, los resultados que vemos ahora. Las comunicaciones. Una de las estructuras muy importantes para la geopolítica son las comunicaciones. Las comunicaciones son amplias, son las redes, son las venas que vertebran un estado, son muy importantes para cada estado. Las comunicaciones son realmente muy importantes. Sin esas comunicaciones no existiría esa vertebración, esa comunicación entre norte y sur, este o oeste. Es por eso que en Bolivia lo primero que tienen que hacer en geopolítica es vertebrar nuestro país, vertebrar nuestro estado. Es por eso que al final lo que hacemos es vertebrar ese estado, y lo estamos logrando con las vías carreteras, sean férreas, sean vías aéreas, de caminos, carreteras, ¿no? Es por eso que ahí ven, estamos en la estructura del estado: núcleo vital, las fronteras, espacio de crecimiento y las comunicaciones. Y por último, tenemos lo que es el ciclo del estado. Como lo hemos visto anterior, como lo decía Ratzel, lo ha dicho bien claro, el estado no es un ente muerto, el estado es un ente vivo, es un ente que nace, crece y muere. Y ahí lo vemos. Y Bolivia no es la excepción. También en Bolivia tenemos una etapa de nacimiento, 1825, cuando nacemos a la vida republicana independiente. Ahí nace nuestro estado. Tenemos una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo. Miren la construcción de un estado, Sucre, 1826 al 28, cómo organiza nuestro estado. O el propio Santa Cruz, de 1829 a 1839, él consolida la economía de nuestro estado. Es por eso que lo que queremos lograr es que nuestro estado desarrolle. Con el pasar del tiempo, la etapa de los liberales, los conservadores, la etapa del auge del estaño, el auge de la plata, hasta llegar a estos momentos que tenemos recursos muy importantes. Y ahí viene la parte cristiana, ¿no? Que siempre digo, esa parte de Dios. Dios nos quiere tanto a los bolivianos que tenemos todo tipo de recursos. 1825 teníamos lo que es el estaño, 1830 tenemos el auge de la plata, tenemos también lo que es la parte del auge de nuestros hidrocarburos. David Toro, tenemos el primer presidente que nacionaliza nuestros hidrocarburos, Obando el segundo. Tenemos lo que es, hemos llegado a ver recursos naturales como el gas, tenemos el petróleo, tenemos nuestra gran flora y fauna allá en el norte de nuestro país, Beni, Pando,
Y lo más importante, lo último que nos están dando, tenemos el Mutún y tenemos lo que es la parte de el litio en Uyuni, que son recursos naturales pero muy importantes. Como hemos visto, una retrospectiva rapidita, un resumen cortito, hemos visto cómo nace, ¿no?, nuestro estado, 1825, cómo es importante la parte de la geografía, la orografía, la hidrografía. También hemos visto lo importante que somos nosotros, la demografía, los habitantes, y hemos visto al Estado y la geopolítica. Elementos constitutivos, no se olvide: territorio, población y soberanía. Según la geopolítica, no se olviden de según la geopolítica, porque la cívica nos dice territorio, población y poder público. Aquí nos habla sobre lo que es ya territorio, población y soberanía. Ahora, en la estructura del Estado nos habla sobre un núcleo vital, el corazón, el Herland, el corazón de nuestro país. No se olviden: La Paz, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el eje central. Tenemos el espacio de crecimiento, el Hinterland. El espacio de crecimiento es el departamento de la Amazonia. Ahí estamos bien y pagando. Son departamentos donde tiene que haber más crecimiento. Y por último, las comunicaciones, que son importantes para cualquier estado del mundo. Y el ciclo vital. No se olviden del ciclo del Estado, el ciclo del Estado. Hay un ciclo del Estado que nos dice que el ciclo del Estado viene a ser lo que es el nacimiento, el desarrollo o crecimiento, y los estados lamentablemente mueren. Hay países que lo van a investigar, hay países que lamentablemente, como os explicaba en la anterior clase, han desaparecido, se han extinguido. El caso de Yugoslavia. Yugoslavia hasta los años 90, un país enorme en extensión territorial, pero al final, por lo que es el federalismo y la división, al final ese país se ha dividido y Yugoslavia ha muerto. No se olviden, como dice Zatzel, los estados nacen, crecen y mueren. El estado, pues, es una materia muy interesante de la geopolítica. Los estados nunca son entes pasivos, no son entes pasivos. Los estados son entes que crecen, desarrollan y al final mueren. Con esta explicación, con este temita que es la geopolítica en Bolivia, esperamos que estudiantes que entiendan lo que es la importancia del Estado y la geopolítica, ¿no? Sin olvidarse, siempre recordarles que el concepto de geopolítica nos dice que es una disciplina que estudia la influencia del espacio geográfico en el Estado y en su política. Es por eso que la geopolítica es muy importante para todos los estados del mundo. Lamentablemente en Bolivia no hay una escuela geopolítica que estudie eso, ¿no?, la influencia de esos niveles de influencia que tiene la geografía en el Estado y en nuestra política. Simplemente agradecerles por su paciencia y escucharme, y ahí termina esta clase, sin olvidarse de las actividades que me han dado a realizarlas en la carpeta y la evaluación.